En el interior de casi todas nuestras células se encuentra una molécula que conserva las instrucciones necesarias para formar y mantener un organismo, el ADN. En este mini documental, exploraremos cómo la ciencia logró descifrar este código biológico a través de la secuenciación, un viaje tecnológico de 3 generaciones que revolucionó para siempre nuestra forma de entender la medicina, la biotecnología y la evolución. Los primeros avances comenzaron mucho antes de la aparición de los secuenciadores. En 1868, Friedrich Miescher aisló una sustancia del núcleo celular que posteriormente sería reconocida como ADN. En 1953 se presentó el modelo de la doble hélice. Sin embargo, conocer la estructura del ADN no significaba que fuera posible determinar el orden de las bases. En 1965 se obtuvo la primera secuencia completa de un ácido nucleico, un ARN de transferencia. Pero el acontecimiento decisivo ocurrió en 1977, cuando aparecieron los primeros métodos prácticos para secuenciar ADN. A partir de ese momento, la evolución de la secuenciación puede dividirse en 3 grandes generaciones. La primera generación surgió en la década de 1970. Sus métodos más importantes fueron la secuenciación química de Maxam y Gilbert y la secuenciación desarrollada por Frederick Sanger. El método de Maxam y Gilbert identificaba las bases mediante reacciones químicas que fragmentaban el ADN en posiciones específicas. Sin embargo, esta utiliza sustancias tóxicas, pero era complicado y tenía pocas posibilidades de automatización. Por esta razón, esta fue reemplazado progresivamente por el método de Sanger. La secuenciación de Sanger se basa en la copia de una cadena de ADN. Durante este proceso se incorporan nucleótidos normales y otros llamados dideoxinucleótidos. Cuando se incorpora un dideoxinucleótido, la cadena deja de crecer. Así se generan fragmentos de diferentes tamaños. Posteriormente, estos fragmentos se separan mediante electroforesis. El orden de señales permite reconstruir la secuencia original. La principal ventaja de Sanger es su elevada precisión. Además, sus resultados son relativamente sencillos de analizar. Su principal desventaja es el bajo rendimiento. Solo permite evaluar solo 1 o 2 fragmentos por reacción. Por este motivo es adecuado para proyectos pequeños, pero resulta lento y costoso, cuando se deben analizar cientos de genes o genomas completos. Actualmente sigue utilizándose para confirmar variantes, analizar productos de PCR, secuenciar plásmidos, identificar microorganismos y verificar modificaciones genéticas. La primera generación demostró que el ADN podía leerse. Sin embargo, todavía era necesario hacerlo a una escala mucho mayor. Entre 2004 y 2006, esta apareció la segunda generación. Esta es conocida como secuenciación de nueva generación o NGS. Su diferencia principal fue la posibilidad de leer millones de fragmentos de ADN al mismo tiempo. El ADN se fragmenta, se le añaden adaptadores y se prepara una biblioteca. Posteriormente, millones de moléculas son amplificadas y secuenciadas de forma paralela. Después de la secuenciación, los programas bioinformáticos comparan, ordenan y ensamblan lecturas. Entre las principales plataformas, aquí se encuentran Illumina, que esta es basada en secuenciación por síntesis. También se encuentra IonTorrent, que detecta los cambios producidos por la liberación de iones de hidrógeno cuando se incorpora a un nucleótido. Otras plataformas, como Roche 454 y Solid, tuvieron importancia histórica, aunque actualmente se encuentran descontinuadas o tienen un uso muy limitado. Su mayor ventaja es el rendimiento. Una sola corrida puede producir millones o incluso miles de millones de lecturas. Esto redujo considerablemente el costo por base y permitió analizar numerosos genes, muestras e incluso genomas completos. Sin embargo, la mayoría de estas plataformas produce una lectura corta. Las lecturas cortas pueden tener dificultades para reconstruir regiones repetitivas, genes con secuencias similares o grandes variantes estructurales. Es como intentar reconstruir un texto utilizando miles de fragmentos pero muy pequeños. Cuando varias partes son muy parecidas, pueden ser difíciles de determinar su posición correcta. A pesar de esta limitación, la segunda generación continúa siendo una de las tecnologías más utilizadas. Sus aplicaciones incluyen secuenciación de genomas, exomas, paneles genéticos, RNA-seq, microbioma, enfermedades hereditarias, cáncer y vigilancia de microorganismos. Plataformas actuales como MiSeq,
NextSeq o NovaSeq permiten trabajar desde pequeños paneles hasta proyectos de secuenciación masivos. La segunda generación permitió leer enormes cantidades de ADN, pero todavía existía una pregunta. ¿Sería posible leer fragmentos mucho más largos? Alrededor de 2011 comenzaron a consolidarse las tecnologías de tercera generación. Su característica principal es la secuenciación de moléculas individuales, generalmente sin necesidad de producir millones de copias. Estas tecnologías generan lecturas mucho más largas que las obtenidas en la segunda generación. Las dos plataformas principales son Pacific Bioscience, conocida como PacBio, y Oxford Nanopore Technologies. PacBio utiliza la tecnología SMRT, o secuenciación de molécula individual en el tiempo real. El ADN se convierte en una molécula circular. Una polimerasa recorre varias veces, mientras el sistema registra incorporación de nucleótidos fluorescentes. Al leer repetidamente la misma molécula, se produce una secuencia consenso de alta precisión conocida como lectura IFI. Oxford Nanopore utiliza un principio diferente. Una molécula de ADN o ARN atraviesa un poro microscópico situado en una membrana. Cada grupo de bases modifica la corriente eléctrica de una forma particular. Estas variaciones son procesadas por un programa que determina la secuencia. Una característica importante es que los datos pueden observarse mientras la secuenciación está ocurriendo. Entre sus ventajas se encuentra la capacidad de atravesar regiones repetitivas, detectar variantes estructurales y determinar qué variantes pertenecen a la misma copia de un cromosoma. También permite ensamblar genomas, analizar expansiones repetitivas, estudiar transcritos completos y además detectar modificaciones como la metilación. PacBio destaca por combinar lecturas largas con una precisión muy elevada. Sin embargo, estas tecnologías también presentan limitaciones. Para obtener lecturas largas se necesita ADN de una excelente calidad, y además un alto peso molecular. También requieren almacenamiento, programas especializados y personal capacitado para analizar los datos. Sus costos pueden ser mayores que los de la segunda generación, especialmente cuando se considera la preparación de muestras, consumibles y el procesamiento informático. Aún así, pueden resolver regiones que las tecnologías de lecturas cortas no logran analizar correctamente. Después de revisar las 3 generaciones, surge una pregunta inevitable. ¿Cuál es la mejor? La primera generación es muy precisa y continua, siendo adecuada para estudiar pocos fragmentos o confirmar una variante. La segunda generación ofrece un enorme rendimiento y por el menor costo, por base cuando se analizan muchas muestras. La tercera generación permite estudiar moléculas largas, variantes estructurales, regiones repetitivas con mayor claridad. Por lo tanto, ninguna tecnología es superior en todas las situaciones. Para comprobar una mutación específica suele utilizarse Sanger. Para secuenciar exomas, paneles o grandes cantidades de muestras se suele utilizar la segunda generación. Para ensamblar genomas o analizar regiones complejas, las lecturas largas ofrecen mejores resultados. Incluso pueden combinarse diferentes tecnologías. ¿Tú sabías que las lecturas cortas aportan profundidad y además de profundidad, precisión? No lo sabía. ¡No lo sabía! En pocas décadas, la secuenciación pasó de analizar pequeños fragmentos a leer genomas completos. La primera generación abrió la posibilidad de conocer el orden de las bases. La segunda generación transformó la secuenciación en un proceso automáticamente masivo y además accesible para numerosos científicos en todos los campos. La tercera generación permitió observar moléculas más largas, complejas y cercanas a su forma natural. Estas tecnologías se utilizan actualmente para investigar enfermedades, identificar microorganismos, mejorar cultivos, estudiar la evolución y desarrollar medicina personalizada. Cada secuencia representa una pequeña parte de la historia. La historia de un organismo, ¿de una enfermedad? O de la propia evolución de la vida. Muchas gracias por acompañarnos en este mini documental. Nos despedimos recordando que el ADN siempre ha contenido las instrucciones de la vida. La secuenciación simplemente nos enseñó a entenderlas y a descifrarlas.